Entonces, ya este circuito lo habíamos estudiado, era el que tenía dos retroalimentaciones y dependiendo de los valores que elijamos, podemos hacer una retroalimentación más fuerte que la otra. Eso quiere decir que el circuito podría funcionar o como comparador o como amplificador. Entonces ahora vamos a darnos cuenta que la inestabilidad de este circuito llega cuando este valor del denominador vale exactamente 1. ¿Por qué? Porque vamos a tener 1 menos 1 igual 0. Entonces, ¿qué hace el amplificador, verdad? O sea, le estamos diciendo amplifique al infinito. O sea, le estamos llevando a un punto que él no sabe, porque con suerte le enseñamos a sumar, restar y todo eso. Y si le decimos ahora multiplique por infinito, ¿qué creen que va a hacer él? Entonces, lo que a mí se me ocurre en este momento es que él lo va a llevar a la saturación, ¿verdad? Eso es lo que se me ocurre, ¿verdad? En este momento, ¿qué va a pasar? Entonces, la inestabilidad vamos a decir cuando este denominador se hace cero, porque para nosotros matemáticamente es muy sencillo pensar que la ganancia se hace infinita. Pero para el amplificador, imagínense, algo tiene un denominador cero. O sea, si a nosotros nos cuesta entender qué significa algo dividido entre cero, entonces imagínense para el amplificador que le lleguen a ese estado. Entonces la inestabilidad va a llegarse ahí. Le estamos llevando un punto al amplificador donde él no sabe qué es lo que tiene que hacer. Entonces, vean que para el caso en que lo estamos usando por comparador, en el cual R vale un K, RAF vale 2K, R vale un K, RF vale 2K, si cojo todos estos valores y los pongo aquí, él me dice que 1 menos 1 me da 0. Entonces, por eso es que se comporta como comparador, porque estoy llevándolo a esa inestabilidad, a ese punto en que le digo ganancia casi que infinita. Ok, no, lo peor que pasó fue que se nos saturó la salida, es decir, se fue rápidamente al valor máximo o se fue rápidamente al valor mínimo, dependiendo de cuánto sea VI. Pero ¿qué pasa si ahora le ponemos unas capacitancias ahí? Es decir, que ya en vez de tener RAF, tenemos ZF, donde ZF es el en serie de la impedancia del capacitor en serie con la impedancia de la resistencia, y donde RA ahora es ZA, donde ZA es el paralelo entre este R y esta otra capacitancia. Entonces, lo que vamos a querer demostrar es que si RBF es igual a 2RB, el circuito puede llegar a oscilar a una frecuencia omega igual 1 sobre RC. Eso es lo que queremos demostrar, que ahora, al haber incluido esos capacitores ahí, ya el circuito no se satura, sino que por haber tenido esos capacitores ahí y volverlo a llevar al caso de la inestabilidad, ahora queremos demostrar que el circuito ya no se satura, sino oscila, solamente por tener esos capacitores y llevarlo al punto de inestabilidad. Okay, entonces vamos a demostrar esto. Entonces, vamos a partir de que, como queremos demostrar que cuando se llega a la inestabilidad, ZA entre ZAF tiene que ser igual a RB entre RBF. ¿Por qué? Porque si cumplimos esto, ZA entre ZF va a dar un valor que multiplicado por un valor que es igual pero invertido me va a dar 1. Y que esto sea 1, ¿verdad? Eso es lo que queremos, demostrar que 1 es igual a ZA, ZF. Bueno, no es lo que queremos demostrar, es más bien nuestro criterio avance. Entonces vamos a partir de aquí, porque si esto es igual a esto, entonces de fijo todo esto vale 1. Esa es la idea. Y esto es donde tenemos inestabilidad. Entonces, necesitamos que, basado en lo anterior, si ZA entre ZF por RB, F entre RB es igual a 1,
Eso quiere decir, y esto, exactamente igual a esto, invertido. Y tomando en cuenta que RB es 2R, perdón, RBF es 2RB, es lo mismo que decir ZA sobre ZF es igual a 1/2. ¿Lo ven? Porque esto sería 2RB entre RB, es 2ZA por 2 entre ZAF. Y lo envío el 2 al otro lado y me queda esto aquí. Ok, entonces al tener esto aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Ok, vamos a ver primero cuánto vale ZA. Eso es lo primero que tenemos que hacer. O sea, tenemos esta ecuación. Que esta ecuación es con esta condición y además pensando que sea la inestabilidad. O sea, pensando que esto me va a llevar a la inestabilidad. Entonces vamos a ver cuánto es ZA. Entonces ZA es igual a el paralelo entre R y C. Si saco ese paralelo así muy veloz, eso es R entre J omega C sobre R más 1 sobre J omega C. Y eso sería igual a R sobre J omega RC más 1. Eso es Z. Sería el paralelo de estas dos cosas. Y luego, ¿quién es ZF? ZF sería el serie de estos dos, que sería C y R. Que si ponemos a C en su forma de impedancia, sería como R más 1 sobre J omega C. Y eso sería igual a J omega RC más 1 sobre J omega C. Ok, ya sé cuánto vale ZA y cuánto vale ZF. Entonces ahora lo único que me queda es decir, es encontrar esta expresión para ver cuánto, para demostrar que omega sea igual a 1 sobre RC. Entonces, si reacomodo esto un poquito mejor, voy a decir esto es 2ZA es igual a ZF. Eso quiere decir que 2R sobre J omega RC más 1 es igual a J omega RC más 1 sobre J omega C. Ok, tengo eso de ahí. Entonces voy a despejar un poquito. Entonces voy a borrar todo esto, que ya sabemos que era la condición que andábamos, que establecimos, y esta también, para demostrar que si estamos en el punto de inestabilidad y RBF vale 12RB, y el sistema oscila. Entonces vamos como por aquí. Vamos por aquí. Entonces de aquí, vamos a pasar aquí para ser un poquito más ordenado. Entonces, voy a enviar este denominador a multiplicar aquí y este otro denominador a multiplicar aquí. Lo que obtendríamos sería 2R J omega C es igual a J omega RC más 1 al cuadrado. Si hago esta fórmula notable, sería 2R J omega C es igual a J omega RC al cuadrado más 2 J omega RC más 1 al cuadrado. ¿Ok? Fórmula notable. Y vean que este es el mismo término que este. Todos los puedo cancelar. Y me queda que J omega RC todo al cuadrado es igual a menos 1. Si le saco raíz a ambos lados, tengo J omega RC es igual a raíz de menos 1. Y raíz de menos 1 es lo mismo que una J. Entonces J omega RC es igual a J. Entonces cancelo J y finalmente me doy cuenta que omega es igual a 1 sobre RC. Voilà.
logramos demostrar que la frecuencia a la que este circuito oscila cuando lo llevo a la inestabilidad debido a esos capacitores y debido a estas condiciones es igual a R por C. Y ustedes dirán, pero ¿cómo, profe? ¿Cómo que oscila? Bueno, para que les quede mucho más claro, aquí les he puesto la gráfica de cómo se vería. El circuito haría algo así. Entonces, lo que anteriormente nos llevaba a la saturación, ahora simplemente por la existencia de esas capacitancias o de esos capacitores que yo agregué ahí, el circuito, en vez de irse a saturar al valor más alto, lo que va a hacer es que se pone a oscilar ante cualquier entrada, porque veamos lo que pasa. Si la entrada fuera cero, la salida debería ser cero, sin importar lo que hubiera aquí. Entonces esto debería ser así. Una línea sobre cero. No pasó nada. No, pero más bonito. Hacerlo más bonito. Una línea sobre cero. No pasó nada. Pero ¿qué pasa en la vida real? Que uno no puede poner una entrada cero absoluta. O sea, fijo a haber una mínima tensión, ya sea por ruido, ya sea por temperatura, ya sea por las alimentaciones del amplificador, ya sean por un montón de razones externas a lo que encerramos como ideal en nuestro circuito, puede ser que esa entrada simplemente sea diferente de cero. Entonces el circuito, ante cualquier pequeña entrada, él la va a intentar amplificar y la va a intentar amplificar y la va a intentar amplificar, por más pequeña que sea, hasta el punto en que la señal empieza a hacer esto y entre en un estado de inestabilidad. ¿Por qué? Porque está oscilando y oscilando y así se va a mantener durante todo el tiempo que queda hasta el infinito, hasta que yo apague el circuito. Donde vean que él oscila, es decir, genera una señal senoidal que tiene de amplitud el valor de alimentación máxima. Si en este caso lo alimentamos con 15, él llegaría hasta 15 y luego hasta menos 15, si igual lo alimentamos con menos 15 en su tensión negativa. Y se mantiene oscilando con esta frecuencia. ¿Cuál es la moraleja de la historia? ¿O cuál era la idea de ver este circuito? Entender que si estamos trabajando en el punto de inestabilidad, pueden pasar dos cosas. O se nos satura la salida o se nos pone a oscilar. Y que aunque la entrada sea tierra, esa oscilación puede suceder simplemente por un ruido que entre ahí, que puede ser un ruido de microvolts, pero aquí notamos que cada vez esa salida se va a ir amplificando y se va amplificando por esa inestabilidad. Recuerden, él dijo, qué raro, estoy dividiendo mi ganancia entre cero, ¿qué hago? Y aparte ahora le metí unas capacitancias ahí, lo que él optó a hacer fue ponerse a oscilar. Eso fue lo que él decidió hacer. Entonces ya sea, aunque le entre un ruido mínimo, eso lo va a llevar poco a poco a un estado de inestabilidad, hasta algo que suena un poco ilógico, pero que esa inestabilidad se estabilice en un mismo comportamiento, que sería mantenerse oscilando una señal senoidal. Entonces vean qué interesante la idea de la inestabilidad, puesto que, digamos, si yo quería que este amplificador funcionara como amplificador, no me sirvió, porque cualquier cosa que yo ponga en la entrada va a hacerme que la salida oscile a esa frecuencia y punto. No, no importa lo que yo haya puesto un VI. Pero ¿qué pasa si más bien yo vengo y hago esto? En vez de poner una entrada en VI, lo aterrizo y dejo que por simple ruido térmico esta señal se genere. ¿Qué significa? Que todo este circuito, si yo aterrizo aquí, estos circuitos se convierten en lo mismo que una fuente de 15 seno de omega t. Es decir, que yo puedo aprovechar la inestabilidad para crear lo que se llaman osciladores, que serían circuitos que generen señales que oscilan. Por ejemplo, un circuito que genere una señal senoidal. Voilà, aquí lo tienen. Entonces, ahora ya saben cómo hacer una señal senoidal y además ya habían visto en el capítulo 2 cómo hacer señales triangulares, cómo hacer señales de sierra, cómo hacer señales cuadradas con ayuda de los Smith Trigger, de los comparadores, en fin, de los circuitos que ya estudiamos. Entonces, ya les dije, dependerá de la aplicación, ¿verdad? Si yo quiero amplificar y se me satura y se me oscila, pues no es un buen amplificador. Pero si yo quiero generar una señal senoidal de cierta frecuencia
pues este me parece una buena opción para funcionar como generador de señales. ¿Alguna duda? Ok, genial. Entonces vean lo útil que puede ser la inestabilidad y a la vez que puede ser mala para mí, o sea, dependiendo de mi aplicación. A este circuito se le llama puente de Wien, por si lo encuentran en la literatura. Es un oscilador natural, así se le llama, oscilador. Listo. Entonces ya vimos el efecto que puede tener, en teoría beneficioso, si lo queremos usar para oscilador, pero a la vez puede ser perjudicial para si lo utilizamos como amplificador o alguna otra aplicación, ¿verdad? O como comparador, tampoco nos sirve porque no nos va a comparar, sino va a estar la salida ahí de este circuito oscilando. Imagínense que esto fuera la entrada de algún otro circuito. Y pues este otro circuito podría recibir esto que no es lo que deseaba o lo que para lo que fue diseñado e incluso puede llegar a dañarlo. Entonces, todo depende de la aplicación, ¿verdad? Siempre nos mantenemos en ese orden. Pero ahora analicemos cómo sería para nuestro circuito amplificador no inversor. Entonces, ya en algún momento habíamos demostrado que la salida de este amplificador, la salida real, partiendo de que VO es igual a la ganancia diferencial dependiente de la frecuencia por V más menos V menos, todo esto, voy a poner unos puntitos porque ya lo resolvimos, entonces no lo voy a volver a despejar. Podríamos llegar a que VO sea igual a AD, dependiente de la frecuencia, sobre 1 más ADJF, dependiente de la frecuencia, por R entre R más RF, por VI. ¿Ok? Esa era nuestra fórmula real de cómo se comportaba la salida de ese amplificador. No la de cortocircuito virtual, que vendría a ser la salida ideal, porque en cortocircuito virtual todo es ideal, entonces la salida es ideal, pero esta sería la salida real tomando en cuenta que la ganancia ya varía con la frecuencia por la aparición de sus polos. Entonces vean qué interesante esto, porque vean que el denominador tiene 1 más un término. Suena a que puede haber por ahí esta inestabilidad. ¿Cuándo puede haber inestabilidad? Cuando esto de aquí valga menos 1. Si yo hago que esta ganancia aquí valga menos 1, voy a llevar a mi amplificador a un estado de inestabilidad, lo cual para un amplificador no debería uno querer llevarlo a la inestabilidad, porque uno quiere amplificar, es decir, uno quiere una relación lineal entre la salida y la entrada. Si yo quiero amplificar 10 veces una entrada y lo que obtengo es una senoidal que oscila entre los valores máximos, pues realmente no estoy obteniendo lo que yo deseaba. Entonces, ¿qué análisis tenemos aquí? Bueno, vamos a ir a la siguiente diapositiva para estudiar varias características. Entonces, este es nuestro amplificador. ¿Lo ven? Aquí. Y aquí en rojo les marqué la curva del diagrama de Bode. Y en azul, la que se ve ahí delgadita, sería la curva del diagrama de Bode real, hecha en MATLAB, por ejemplo, donde uno grafica esto completamente en MATLAB, porque MATLAB sí es capaz de hacerlo. Uno no va, es muy complicado hacer una gráfica real de todo esto punto por punto, ¿verdad? Entonces lo hacemos en MATLAB y se obtiene bastante bien. Vean que la aproximación de Bode, que era la roja, versus la verdadera, que es la azul, son bastante similares, con la diferencia de pues estas pancitas que existen justo en los polos. E igual la fase, vean la fase que uno grafica, si graficáramos este de aquí, versus la fase real graficada en MATLAB. Lo ven, es casi la misma. Entonces, ahora sí que ya vimos cuál es la curva por dentro del amplificador, tenemos este amplificador. Esta curva aquí adentro es la del LH0024, que ya alguna vez al puro inicio del curso les dejé un documento donde se analizaba cómo era el LH0024 por dentro. Entonces, si tomamos en cuenta sus capacitancias internas, llegamos a esta relación.
Ahora, vamos aquí a conocer varios términos que todos se llaman ganancias, pero todos representan cosas diferentes. Entonces, por eso esta diapositiva es tan importante, para darnos cuenta que existen varias ganancias diferentes. La primera es la que hemos estado llamando ganancia diferencial. La vamos a seguir llamando ganancia diferencial. Y esa sería AD dependiente JF, es decir, esta de aquí. Luego vamos a tener otra ganancia que le vamos a llamar la ganancia de lazo cerrado ideal. Y como es ideal, es usando cortocircuito virtual. Entonces, esta sería la ganancia de cortocircuito virtual. ¿Se acuerdan? Hacemos cortocircuito virtual. Aquí tenemos igual V menos se parece a V más. Encontramos V menos, bla, 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 y llegamos a esta relación. Entonces, vean que esta es la ganancia ideal. Entonces, tenemos la ganancia diferencial, que es la que está dentro del amplificador, y luego tenemos la ganancia de lazo cerrado ideal. Después tenemos la ganancia de lado cerrado real, es decir, la ganancia que tenemos VO cuando yo tengo lazos de retroalimentación, pero verdadera. Es decir, tomando en cuenta la ganancia diferencial no infinita, sino finita y dependiente de la frecuencia. Entonces, esto fue lo que llegamos. ¿Y este B quién es? Este B que acompaña aquí en nuestra ecuación anterior, el B era esto mismo. R2 sobre R1 más R2. Pero ¿eso de dónde salió? Bueno, a eso le vamos a llamar el inverso de la ganancia de lazos cerrado ideal. ¿Ven? Es el inverso. R2 entre R1 más R2 es lo inverso a esto. Porque esto, si yo saco factor común, veo, esto me da R2, R1 sobre R2. ¿Lo ven? Es el inverso. ¿Lo ven? Es el inverso. ¿Y a qué le vamos a llamar a todo este término de abajo? Que es importante, porque si esto vale menos 1, vean que tendríamos 1 más menos 1, o sea, tendríamos 0 en el denominador, es decir, estaríamos en la inestabilidad. Entonces vale la pena llamarle a esto de alguna manera. Y a esto le vamos a llamar la ganancia de lazo abierto. Entonces vean que tenemos 4 ganancias diferentes. Repasémosla. La ganancia diferencial, que es la que hay dentro del amplificador, tomando en cuenta ya sus polos. La ganancia de lazo cerrado ideal, que es la que tuviéramos si el amplificador se comportara ideal, es decir, con ganancia infinita, tendríamos esto, que es lo que uno desearía. Luego tenemos la ganancia de lazo cerrado real, podríamos decirle ganancia de lazo cerrado real, que es la que vamos a tener realmente cuando ya no tomamos en cuenta su ganancia infinita, sino su ganancia finita y dependiente de la frecuencia. Y luego tenemos su ganancia de lazo abierto, que es lo mismo que esto de aquí. Entonces, esta ganancia de lazo abierto se puede obtener directamente desde el circuito. Esto de aquí se puede obtener directamente del circuito. ¿Y cómo obtenemos directamente el circuito? Bueno, vean lo curioso. Entonces, ¿por qué se llama ganancia de lazo abierto? Porque si yo abro este lazo de retroalimentación, puedo llegar a obtener esta variable. ¿Y cómo abro el lazo de retroalimentación? Varios pasos. Hay que hacer varios pasos. El primero, voy a ponerlo como aquí abajo. El primero sería entradas a tierra. Es decir, aquí pongo tierra. El segundo paso es abro el lazo. ¿Cómo abro el lazo? Vengo aquí con una tijera, ¡clac! Corto ahí. Ya esto no está conectado. Eso quiere decir que ya no hay retroalimentación negativa. Que corté el lazo. Ok. Un tijeretazo ahí. El tercero es poner fuente de prueba. Es decir, ahora que el cable llegaba hasta aquí, vengo aquí y le pongo una fuente de prueba. Vean que aquí sigue cortado, ¿verdad? El lazo sigue abierto. Una fuente que se llama V prueba. Y después lo único que tengo que hacer es encontrar V menos en términos de la V de prueba. Entonces vean que si ahora tengo aquí V prueba, ¿cuánto vale V menos? V menos valdría R2 sobre R1 más R2 por V prueba. Es decir, V menos entre V prueba va a ser igual a R2 sobre R1 más R2.
¿Lo ven? Exactamente lo que era el B. Entonces, chivísima, porque gracias a esta fórmula o a estos pasos, yo puedo encontrar cuánto vale B. Y vean que la ganancia de lazo abierto es la ganancia diferencial del amplificador, que ya la debería tener, por ese B, que en este caso fue el inverso a la ganancia ideal. Pero puede ser que para otra configuración de amplificador no sea lo mismo que el inverso. Entonces, siempre seguir estos tres pasos para encontrar la ganancia de lazo abierto, o para encontrar el B, mejor dicho. Y aquí está puesto quién es el B. Vean, el B es V menos entre VO cuando tenemos la V de prueba, ¿verdad? Cortando el lazo y aterrizando las entradas. ¿Ok? Entonces vean que no se puede hacer cortocircuito virtual, no se pueden hacer toques raros, o sea, nada más una simple relación. ¿Para qué queremos encontrar el B? Porque a mí me encantaría, ya que el circuito se va a comportar realmente, ya no se va a comportar idealmente, sino se va a comportar en un modelo más real, a mí me interesa conocer esta ecuación. Listo. Entonces, aquí noten que la ganancia de lazo abierto disminuye cuando aumenta la frecuencia, porque si aumenta la frecuencia, esto cae y por ende esto cae, y disminuye si aumenta el inverso de B. Es decir, si B disminuye, la ganancia de lazo abierto disminuye. Eso es lo que quiere decir. Ok. Hasta el momento no hemos establecido una de estabilidad. Solo le estamos llamando a cada cosa por su nombre, para que después no nos enredemos. Ok, entonces ahora pensemos cuándo es la única posibilidad en que esto de aquí valga -1. ¿Cuándo es la única posibilidad que eso valga -1? Entonces vean lo que voy a hacer. Voy a escoger, porque yo no sabía nada de inestabilidad, voy a suponer eso, que yo no sé nada de inestabilidad, yo nada más ando por la vida construyendo amplificadores y siendo una persona feliz. Entonces agarro este amplificador, el LH024, con esta respuesta en la frecuencia, y yo digo, voy a hacerme un amplificador no inversor. Entonces hago esta configuración, todo bien. Voy a escoger que mi ganancia sea de 20, ¿lo ven? 1 más R1 entre R2 sea 20. Bueno, aproximadamente 20. Voy a hacer un poquito más extraño en mi ejemplo y voy a escoger una ganancia de 19.39. Solo porque sí, solo porque yo quise trabajar esa ganancia. Ya sea porque el cliente me pidió amplificar 19.39 veces una señal, o porque a mí me interesaba amplificar 19.39 veces esa señal. Ya simplemente me dio la gana hacerle esa ganancia. Listo, entonces la ganancia vale eso. Si eso vale la ganancia, yo saco el B vale esto, y por lo tanto el B va a valer 1 sobre 19,23. Y lo saco no invirtiendo esto, sino a través del método que les enseñé, de abrir el lazo. O sea, ya conozco B. Entonces B vale esto. Entonces, si yo graficara cómo quiero que se comporte ese amplificador se va a comportar así. Se va a mantenerse a esta misma ganancia durante todo el tiempo. Y vean que esa ganancia es aproximadamente en dBs 25.35 dBs. Ese es el valor de ganancia, por eso lo estoy graficando aquí. Ahora, ese es el valor de ganancia al que yo quiero trabajar de todo mi circuito. Pero vean qué curioso. Esta es la respuesta del amplificador. El amplificador vale esto a esta ganada, a esta frecuencia, vale esto a esta frecuencia, vale esto a esta frecuencia. La ganancia diferencial, ¿verdad? Vale esto a esta frecuencia, vale esto a esta frecuencia, vale esto a esta frecuencia, a esta, perdón. Y finalmente, a esta frecuencia de aproximadamente 19 MHz, vean que la ganancia del amplificador es exactamente los mismos 19,39. Es decir, AD de J de 19 MHz es igual a 19,39. Es decir, que la función de transferencia T de JF, que es igual a AD
de JF por B, donde B sería el inverso de esto, T de JF sería igual a 19,39 por 1 sobre 19,39, que esto me da 1 en magnitud. Y ustedes dirán, tranquilo, profe, no pasa nada. 1 más 1, 2. Entonces no tengo inestabilidad. Amigos y amigas, lamentablemente los villanos no son así de sencillos. Los villanos siempre dan su pelea. Siempre están mucho más fuertes que el superhéroe. De hecho, no entiendo cómo siempre pierden los villanos. Pero bueno, en este caso, ellos van a ganar. Porque vean exactamente el valor de fase que tenemos a esos 19 MHz. Fase de menos 180. No puede ser. ¿Qué significaba una fase de 180 en un fasor? Vamos a ver quién nos recuerda. ¿Qué significaba que un fasor tuviera una fase de menos 180? Profe, no es como que era opuesto. Exacto, es algo opuesto. Y si a esa frecuencia esta magnitud vale 1, a una fase de menos 180, ¿cuánto va a valer? Menos 1. Menos 1, exacto. ¡Oh, no puede ser! No puede ser, todo se fue al carajo, porque entonces, si ajusto esta frecuencia y ajusto justo esa ganancia, tenemos fase de menos 180 con valor de TJ igual a menos 1, cuando T vale J por 19 MHz. Es decir, que yo escogí súper mal la ganancia de lazo cerrado, porque justo a esa ganancia de lazo cerrado, es decir, a estos 19,39, cuando trabajé a una frecuencia de 19 MHz, el circuito explotó porque llegué a la inestabilidad. No supe qué pasó. Y ahí osciló o se me saturó, no sé, pasaron cosas raras. Entonces, esto parece una situación en la cual no hay salvación. El circuito se inestabiliza justo a esa frecuencia. ¿Cómo se ve esa gráfica? Si graficáramos la ganancia de lazo cerrado real, es decir, si graficáramos esto en la frecuencia, esa gráfica se vería así, como esa morada, donde este pico de alta ganancia demuestra que el denominador se hizo cero justo a esa frecuencia. Es decir, ese es lo que llamamos un pico de inestabilidad. ¿Por qué? Porque si trabajamos esa frecuencia con esa ganancia de lazo cerrado en específico, el circuito ya sea que se satura o se pone a oscilar, cualquiera de los dos. En este caso, como no tenemos capacitores ni nada extraño de ese tipo, pues el circuito se va a poner, se va a saturar. Entonces vean que aquí les pongo todos los datos de esa curva. Vean que a valores bajos de frecuencia, nosotros tenemos los dBs que queríamos. Vean, 19.39, si lo pasamos a dB son 25.75, que fue lo que diseñamos. Entonces vean que baja frecuencia se mantiene, se porta bien, voy perdiendo un poquillo de ganancia, pero ya vean que aquí a partir de los 10 MHz, que sería a partir de como por aquí 10 MHz, la señal empieza a subir, la ganancia empieza a subir, la ganancia empieza a subir, y 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 empezó a subir y se voló. Es decir, un circuito que tenía que coger una señal de entrada y hacerla 19.39 veces más grande, la hicimos 67.61 dB más grande. 67.61 dB son serían 10 a la 67.61 dividido entre 20. Es decir, se me hizo la señal 2401 veces más grande. ¿Es eso lo que yo quería en mi amplificador? Obviamente que no. Yo quería que, sin importar la frecuencia, siempre
tuviéramos una ganancia de 19.39 veces. Y a esa frecuencia se me disparó a 2.401 veces. Y no vale, no, ni siquiera tengo que pensar justo en esa frecuencia, porque ustedes dirían, está bien, profe, nada más no trabaja esa frecuencia, entonces. Y yo les digo, bueno, pero vean que en las frecuencias alrededor, o sea, entre más nos vamos acercando a ese pico de inestabilidad, ese pico se empieza a notar, ¿lo ven? Desde aquí ya subimos aproximadamente 20 veces más de lo que deberíamos. Y no llegamos al punto del pico. Entonces la inestabilidad existe, es un problema real. Es un problema real que puede suceder. Ok, entonces digamos que ustedes le dicen al cliente, ok, vamos a hacer algo muy sencillo. Usted va a trabajar siempre, siempre con ese amplificador de aquí hasta acá. Es decir, usted le dice al cliente, vea, este amplificador es lo mejor que a usted le pudo haber pasado en la vida. Yo puse alma, vida y corazón en él, pero, tiene una restricción. Usted no puede utilizarlo a más de 5 MHz. ¿Por qué? Porque se inestabiliza. Y usted no le dice eso al cliente, usted nada más le dice, cliente, no le pase en 5 MHz. Y como el cliente sabe que usted es el ingeniero y usted es el que sabe, el cliente le hace caso. Nunca se pasa de 5 MHz. Al otro día le toca al cliente la puerta, unos buenos bombazos ahí. Y usted se levanta todo añejo, así a las 7 de la mañana, y le dice al cliente, y lo que usted hizo fue una completa cochinada. Ya, yo no utilicé una frecuencia súper baja y se me inestabilizó. Y ustedes dicen, pero ¿por qué? Si según lo que me enseñó el profe, el pico de inestabilidad no se da hasta esa frecuencia tan alta. Entonces, ¿por qué se, se desmadró el circuito? Bueno, porque lamentablemente, ya sea por ruido que entra en la señal de entrada, ya sea por cargas que hayan quedado almacenadas en algunos de los elementos, ya sea en sus capacitancias parásitas o en sus inductancias parásitas, ya sea porque haya elementos que tengan reactancias que no sean puramente resistivos, ya sea porque varíe la alimentación, es decir, tenemos una alimentación que tenga un rizado por ahí, no es un nivel de C perfecto, sino que tiene un rizado, es decir, tiene una señal de alta frecuencia ahí en su alimentación, o ya sea porque los transistores están demasiado viejos, el ruido de alta frecuencia puede colarse en nuestro circuito. Es decir, que aquí, a pesar de que usted le puso una señal VI, seno, no sé, 10 milivolts, seno de omega T con 2, con omega entre 2 pi menor a los 5 MHz que hablamos, realmente este modelo en la vida real no sucede así, ya que como les dije, se puede meter ruido térmico por las alimentaciones, por el mismo amplificador por estar viejo, o simplemente se puede meter ruido por aquí de la señal que esté mal aterrizada. En fin, se puede introducir cualquier ruido de alta frecuencia. Se puede incluso introducir un ruido que tenga la frecuencia de los benditos 19 MHz que provocaban la inestabilidad. Es decir, simplemente por todas estas cuestiones que acabo de mencionar, puede ser que se introduzca un ruido de alta frecuencia. Y a pesar de que el cliente le hizo caso y no utilizó entradas de tan alta frecuencia, el ruido, tal y como lo vimos aquí, poco a poco se va a ir amplificando hasta el punto en que se sature la salida. O, peor aún, se ponga a oscilar el circuito. Y entonces ustedes dicen, ok, profe, entonces ese amplificador nunca lo puedo usar esa ganancia. Y a esa, porque a esa ganancia específica es donde va a suceder el pico de inestabilidad. Bueno, hay varias respuestas para eso. Aún no se las voy a dar, pero vamos a analizar los casos. Entonces este fue el primer caso que usted le dijo al cliente, no se pase de 5 MHz. Entonces viene el cliente furioso, ya vimos, ya usted se puso a estudiar y usted dijo, mira, sí es cierto, que el ruido se puede meter por todo lado y existe el ruido de alta frecuencia, entonces por lo tanto ese ruido de alta frecuencia puede llegar a saturar mi amplificador. Que listo, lo tengo. Entonces usted llega y le dice al cliente, ok, vamos a hacer una cosa, amigo.
Usted le modifica el circuito y usted le dice, ok, ahora su circuito trabaja con esta ganancia, una ganancia de 211. Y usted grafica esta función de lazo cerrado real con esta ganancia diseñada, es decir, usted escogió R1 y R2 de manera que le diera estos 211 y usted lo grafica y usted ve la gráfica y si lo nota, no existe ese pico o está súper mitigado. ¿Ok? Entonces, a esto se le llama tener un margen de 45 grados. ¿Por qué? Porque agarramos el punto de inestabilidad, nos devolvimos 45 grados, es decir, a 135, y a ese valor intersecamos la curva y a ese valor es al que trabajamos la ganancia. Es decir, que elegimos esta ganancia para saber que tenemos 45 grados de margen antes de llegar a la inestabilidad. Estamos bastante lejos de la inestabilidad. Esa fue la idea que tuvimos. Por eso elegimos estos 211. No fue que solo se me ocurrió elegir 211. Fue que basado en algo que se llama margen de fase de 45, usted puede evitar que su circuito llegue a la inestabilidad porque usted le mantuvo ese margen, es decir, el circuito realmente nunca va a provocar que este denominador sea -1. Y aquí en esta curva morada se nota ese efecto, porque vean que no existe ya ese pico de inestabilidad. Vean que incluso si llegamos a la frecuencia donde antes sucedía la inestabilidad, ya no está el pico, porque lo mitigamos con ese margen de fase. Entonces usted llega y le dice al cliente, vea cliente, aquí está arreglado, su amplificador ya está listo, puede amplificar, pero solo puede amplificar 201 veces. No podemos bajarle esa frecuencia porque no podemos bajarle esa ganancia porque estamos trabajando con un margen de fase 45. Y ojalá el cliente sea de esos señores pan de Dios que le dicen, ay, mi hijito, yo sé que se esforzó, pero y era que yo necesito trabajar con ganancias más pequeñas, como de 100 veces, 10 veces, 20 veces. Y usted dice, ay, ¿cómo le digo a este señor tan pan de Dios y humilde de que no puede trabajar esas ganancias porque le explota el circuito? O sea, voy a quedar mal yo como ingeniero, voy a fallarle a una persona que se ve que, que es una buena persona, que me duele en el alma quedarle mal. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago para lograr poder trabajar a las ganancias que él quiere sin que se le inestabilice el circuito? Bueno, vamos a pensar primero qué pasaría si simplemente bajamos la ganancia porque nos dio la gana. O sea, simplemente vamos a escoger una ganancia más pequeña y respetando el margen de fase. Entonces vean que aquí está la ganancia en la cual teníamos el margen, 211, que sería la curva café. Si yo bajo la ganancia a 66.38, o sea, la bajé bastante, ¿lo ven? Mi nueva curva sería la curva que podríamos pensar que es como un color caqui, que sería hasta aquí. Entonces vean que igual existe un pico por ahí extraño, pero no es tan alto. Es un pico que subió aproximadamente como 15 de veces. 15 de veces son como una ganancia bastante, pero bueno, aún no es tanto como para que uno diga se me satura el circuito. Pero ¿y qué pasa si usted sigue bajando? Bueno, si usted sigue bajando, los picos de inestabilidad se van haciendo cada vez más grandes hasta que usted llega al caso más crítico, que ya lo estudiamos, cuál era el caso más crítico, que era este. Es decir, que a usted no solo no le sirve trabajar exactamente a la ganancia que provoca la inestabilidad, sino que a ganancias cercanas a esa existe también inestabilidad, porque vean que ya este pico, si trabajamos a esta ganancia, ya este pico es de aproximadamente 20 dB. Vamos a ver cuántos 20 dB. 20 dB sería 10 a la 20 entre 20. Es decir, que la señal se le amplificó 10 veces más de lo que usted quería, porque 20 dB es una ganancia de 10. Entonces imagínense, el pico de inestabilidad provoca que la ganancia, que la señal que usted quería que se le amplificara, se le amplificó 10 veces más de lo que usted quería. O sea, eso ya sí es bastante crítico y podría pensarse que genere inestabilidad. Imagínense, 10 veces algo. O sea, fácilmente se le satura la salida. Y entre más nos acercamos, pues pasamos ese pico, llegamos al pico, y si pasamos el pico, igual van a existir curvas aquí a estas ganancias que también tengan picos de inestabilidad, picos que vayan a ser así, cada vez más pequeños, porque otra vez nos estábamos alejando de la inestabilidad.
Entonces, la moraleja de la historia es que alrededor del punto de inestabilidad, igual sucede inestabilidad, a una menor escala, pero igual sucede. Entonces, esa es la razón de escoger un margen de fase de 45 grados. Es un margen lo suficientemente grande como para asegurar que nunca va a haber inestabilidad. Pero igual, acabamos de aprender algo. O sea, en lo que ustedes están estudiando para ayudarle al señor humilde, que le podemos poner de nombre Don Paco. Entonces, para ayudarle a Don Paco, y usted se pudo estudiar y se dio cuenta de esto. Todas las curvas alrededor de su punto de inestabilidad también generan inestabilidad. Y entonces, ¿qué va a ser nuestro superhéroe favorito? ¿Cómo vence a su archivillano la frecuencia? ¿Cómo hacemos para escoger una ganancia de 19.39 con este mismo amplificador para solucionarle la vida de un Paco? ¿Qué hacemos? Bueno, se me ocurre otra idea. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hago si quiero una ganancia menor a la que el margen de fase me pedía, pero a la vez sin llegar a la inestabilidad? Entonces vean que tanto el margen de fase posee también ahora existe ese margen de ganancia, que es lo que no puedo bajar la ganancia o el margen que existe entre la ganancia que provoca la inestabilidad y la ganancia que no provoca inestabilidad. Entonces ese es el margen de ganancia que aparece cuando yo le doy ese margen de fase también. O sea, son codependientes, ¿lo ven? Ese margen de ganancia existe que yo deje un margen de fase. Entonces ahí viene la pregunta, una vez más. ¿Cómo hago si quiero usar ganancias de lazo cerrado menores a 46 dB? No debo usar el LH024 porque me da problemas de estabilidad. Vean que todos los amplificadores tienen polos. Eso quiere decir que todos los amplificadores tienen un punto en el cual se puede dar la inestabilidad. Entonces, cambiar el amplificador tal vez no sea la mejor solución. ¿Por qué? Porque igual vamos a tener la inestabilidad en otro punto. ¿Y qué tal si el cliente quiere usar ese otro punto de trabajo? Ay, don Paco, ¿qué hacemos? Bueno, existe una solución. Se llama compensación. Y se puede hacer tanto interna como externa. Es decir, podemos agregar elementos internos dentro del amplificador operacional o podemos agregar elementos externos dentro de nuestros lazos de retroalimentación. ¡Ah! Buenísimo. Entonces, ¿sí existe una solución? Sí, pero lo veremos en el siguiente episodio. Hasta aquí vamos a llegar. Nos vemos en el siguiente capítulo, en la misma hora, mismo canal, a ver si logramos vencer a nuestro archienemigo la frecuencia. Entonces, hasta aquí vamos a llegar hoy, para que ustedes mediten lo que hemos aprendido y cómo la inestabilidad afecta a nuestros circuitos y que en las próximas clases veamos cómo finalmente derrotar a nuestro querido villano la frecuencia. Entonces, esto sería todo. ¿Será que salvamos a un Paco? ¿Será que al final del día nos grabamos? Eso lo sabremos los siguientes capítulos. Muchas gracias. Y no sé si tienen alguna duda, es el momento. Y si no, pues eso sería todo por hoy. De mi parte, todo bien, profe. Gracias, más bien. Ok, listo. Entonces, si no hay preguntas, nos vemos. Mañana pensaba dejarles una actividad no evaluada, es decir, no va a tener una puntuación obligatoria, sino es una actividad como para que relajen un poco, no tener que levantarnos tan temprano, que vayan pensando en el examen, que piensen para estudiar para el quiz, que hagan las tareas que tienen. O sea, es como una clase un poquito más relax. Entonces, nos veríamos hasta el jueves. ¿Está bien? Para continuar, para ver qué pasa con don Paco. Listo. Nos vemos. Pura vida.